Pues nada, va a ser como media hora, 40 minutos explicando mm, el tema de depreciación de activos fijos. Estoy seguro que en contabilidad general, contabilidad de costos lo trabajaron, pero quiero hacer unas pequeñas aclaraciones. Realmente es bastante sencillo el tratamiento contable, pero vale la pena hacer algunas aclaraciones y revisar un tema, no solo cuando yo compro, cómo se registra la depreciación acumulada, sino qué pasa cuando vendo un activo fijo. No sé si han manejado ese tipo de situaciones. Y lo primero que quiero hablarles es, bueno, ustedes se pueden ir a revisar en internet lo que es el estatuto tributario. Entre el artículo 134 al 141 se hablan algunas generalidades de la depreciación, del tratamiento contable, de ciertas limitaciones, ciertos aspectos que se deben cumplir. Y en el artículo 137 encontramos esta tabla, que se supone que son limitaciones a lo máximo que se puede depreciar. Entonces, dependiendo del tipo de activo fijo que encontremos, depende pues los años de vida útil. Y una de las aclaraciones que quiero hacer es, uno se va a revisar en la práctica, les ando hablando no un ejercicio académico, sino la depreciación que se lleva en distintas empresas, y muchas veces, por no decir que casi siempre, no coincide con lo que se encuentra en el estatuto tributario. Entonces, lo que yo he aprendido, pues bueno, primero, aquí ninguno nos estamos formando como contadores, ni como abogados, es decir, no vamos a ser parte del equipo que lleva la contabilidad ni del departamento jurídico. Lo que yo he aprendido es, dejo que sea la empresa la que me diga, bueno, a qué tasa le de precio, y usualmente me dice, estos activos a esta tasa, estos activos a esta tasa, y así lo manejo. ¿Que por qué manejan una tasa mayor, una tasa inferior? Yo personalmente me desentiendo de ese tema. Repito, no soy el contador de la empresa ni me meto en temas tributarios, que por si acaso, paréntesis, quienes están bien de frente al tema tributario, contadores y abogados, según por donde se especialicen. Los abogados ven un semestre el tema tributario, contadores llegan a ver un poquito más, pero el punto es, ni contadores ni abogados solo en su pregrado llegan a tener un conocimiento amplio del tema tributario. Para eso están las especializaciones, ya depende de si contaduría, derecho tributario, lo que sea. Y las personas que se especializan específicamente en el tema tributario, pues sí llegan a tener un dominio amplio del tema. Les digo porque puede pasar que, no sé, le preguntan a un abogado o a un contador, y si no está trabajando en el tema tributario y tal vez si no tiene una especialización, muchas veces se van a encontrar con una respuesta de no sé, es normal, a menos que sea la persona que trabaja de frente al tema tributario. ¿Por qué encontramos el tema de depreciación en el estatuto tributario? Ya, bueno, no recuerdo si ya lo habíamos hablado o no. El tema de la depreciación es un tratamiento contable. Realmente no me está afectando la depreciación, la operación de la empresa, ni me está generando una salida de efectivo. Sencillamente, yo lo que hago mediante la depreciación es agotar contablemente la vida útil de un activo fijo. Ejemplo, adquirí un activo que tiene una vida útil de 3 años, lo adquirí por 3 millones de pesos. ¿Yo qué hago? Voy a mandar 1 millón de pesos al gasto de depreciación cada año hasta que se cumpla la vida útil. Ya cuando se cumple la vida útil, no sigo depreciando ese activo.
pero no fue más que un tratamiento contable. ¿Mm? Puede que ese activo siga funcionando más tiempo o incluso de pronto operativamente dejó de funcionar mucho antes de que contablemente se hubiera agotado la vida útil. Eh, ¿Y eso en qué va a repercutir? Una disminución de la utilidad, por ende una disminución de la carga tributaria. ¿Mm? Por eso lo encontramos en el estatuto tributario, el tema de la depreciación, porque va a afectar el impuesto positivo o negativamente, depende del tratamiento que se le dé, va a afectar el impuesto generado en ese periodo. Esa es la tabla que tenemos de la tasa máxima de depreciación anual. Entonces yo les coloco, por ejemplo, eso fue de omití información pues del cliente, información de un cliente con el que trabajé que manejaban esas tasas de depreciación. Si yo me voy a comparar contra lo que está en el estatuto tributario, nada. Aquí equipos de computación 33% de depreciación al año, es decir, 3 años de vida útil, y por aquí tengo, ve que se me hizo, equipo de computación 20% de tasa de depreciación anual, es decir, 5 años de vida útil. Maquinaria y equipo 20%, es decir, 5 años. Por aquí tengo maquinaria y equipos 10% de tasa de depreciación anual, es decir, 10 años de vida útil. Equipo de oficina 10%. No sé, de pronto si fuera muebles y enseres, yo digo listo. Por ejemplo, bueno, no lo coloqué ahí, pero también edificios. En la práctica lo que yo me he encontrado es depreciación 20 años. Edificios, ojo, no terrenos, edificios. Si nos vamos aquí a construcciones y edificaciones, que es el primero, tenemos una tasa de depreciación máxima supuestamente del 2,22% al año. Eso da como 45 años de vida útil más o menos. Y en la práctica yo me he encontrado con depreciaciones de edificios a 20 años. Es importante que tengan presente, ¿verdad?, que pueden llegar a una empresa, se maneje unas tasas de depreciación y de pronto llegan a otra empresa y tienen otras tasas de depreciación. Ténganlo muy presente, que se lo van a encontrar por montones. En ese sentido, cuando estemos trabajando un ejercicio, ya volviendo aquí a lo académico, pues yo debo especificarles a cuánto tiempo se deprecia. Si ustedes se van a revisar por internet, no sé a cuántos años se deprecia X activo fijo, pueden encontrarse distintos valores, depende de la fuente donde consulten, y es un poco por eso la razón, pues, porque se encuentran distintas tasas de depreciación. Más allá de cómo opera legalmente, contablemente, cómo hace cada empresa para determinar estos activos los depreciamos a este año, no me he entrado en detalles. Sé que las empresas, previo estudio técnico y bueno, un procedimiento que tiene que estar sustentado para decir estos activos los deprecio a este tiempo, pues es un poco lo que sé, pero como les digo, nunca estoy metido pues determinando a estos años, la vida útil de estos activos son tantos años, sino ya dígame pues a cuánto tiempo se lo deprecio y ya, de ahí para allá no es mi responsabilidad laboralmente. ¿Cómo funciona la depreciación? Entonces dijimos que aplica sobre los activos fijos. El común de los activos fijos que trabajamos en ejercicios académicos y en empresas
a menos que sea algo muy especializado, la empresa donde lleguen. Uno se encuentra con equipos de computación, maquinaria de equipo, muebles y enseres, en algunos casos vehículos y, y edificaciones. Ustedes aquí encontraban un poco más amplio, repito, pues a menos que llegue una empresa muy especializada que entonces tenga flota y equipo férreo, acueducto, ya son empresas muy específicas. ¿Qué es lo que hacemos para depreciar? Primero, adquirir un activo fijo, el que sea. El tratamiento contable es que lo compré, entonces va a suponer que salió de efectivo, de bancos, no sé, el valor que sea, los mismos 3 millones pues que colocamos de ejemplo, sale de efectivo y entra a formar parte de propiedad, planta y equipo. Depende de qué tantos activos fijos, qué tantas clases de activos fijos se manejen. Si ustedes lo colocan solo propiedad, planta y equipo, está bien, pero si tenemos de distintas clases, se suelen discriminar. Muebles y enseres, tal valor, equipos de oficina, tal valor, pero todo va a ser parte de propiedad, planta y equipo en activos fijos. A partir de ese momento, y debo determinar la vida útil que tiene ese activo, 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, ya vemos que hay pues un abanico de posibilidades bastante amplio. Se determina la vida útil, se determina si tiene valor de salvamento o no. ¿Qué significa que tiene valor de salvamento? Que al final de la vida útil, yo quiero que contablemente el valor de ese activo no sea 0, sino, no sé, 1 millón, 2 millones, el valor que sea, ese es el valor de salvamento. ¿Por qué? Porque si tiene un valor de salvamento, yo debo restárselo al valor que voy a depreciar. Si no tiene valor de salvamento, pues no se lo resto. Entonces vamos a suponer que tomo esos 3 millones de activo fijo que dijimos, lo voy a depreciar a 3 años, significa 1 millón cada año, y al final de esos 3 años el valor contable de ese activo es de 0. Si yo dijera que tiene un valor de salvamento de 600.000, significa que antes de empezar a depreciar a esos 3 millones, yo le resto los 600.000 para que al final, cuando yo haya depreciado los 3 años, contablemente valga 600.000 ese activo fijo. Entonces, si yo le resté los 600.000, me da 2.400.000 para depreciar en 3 años. Entonces ya no entraría a depreciar 1 millón cada año, sino 800.000 cada año. Durante 3 años me da que deprecié 2.400.000 y su valor en libros va a ser de 600.000. Pero bueno, ¿cómo se registra? La depreciación de cada periodo va a ir como un gasto al estado financiero. Entonces estoy en el año 1, deprecié 1 millón al estado de resultados, al estado de resultados como gasto por depreciación. Ya pasó a explicarles lo de si es CIF o gastos operacionales. ¿Contra qué cuenta? Ahí mismo en el activo fijo, en el estado de situación financiera, contra depreciación acumulada se va a registrar negativa, es decir, en el crédito, ese millón de pesos. Paso al año 2, deprecié otro millón de pesos. Estado de resultados, gasto por depreciación, 1 millón de pesos. Depreciación acumulada se va a ir sumando. Entonces la depreciación acumulada en ese momento ya no es de 1, sino de 2 millones y así sucesivamente. Ya ahorita nos vamos a ir si alcanzamos nos vamos al Excel, sino la próxima clase.
Mm, ¿Qué pasa eh, con los SIF? Resulta que depende del activo fijo, de en qué lo esté utilizando yo. Ese gasto de depreciación lo puedo incluir dentro de los costos indirectos de fabricación o en los gastos operacionales, gastos de administración y ventas. Eh, no sé, por ejemplo, el edificio donde se desarrolla la producción lo voy a depreciar. Resulta que ese edificio está destinado en su totalidad a la producción y yo tomé la decisión de esa depreciación incluirla en los costos indirectos de fabricación. La maquinaria que estoy utilizando en el proceso productivo la voy a depreciar y ese gasto de depreciación lo mando al costo indirecto de fabricación. Que no sé, los computadores que están usando todos los empleados, no sé, en finanzas, marketing, lo que sea, no lo voy a enviar como un costo indirecto de fabricación, lo incluyo ahí abajo dentro de los gastos operacionales. Ojo, el único efecto que va a tener es si me va a sumar al costo de ventas, ¿sí? O si me va a sumar abajo a los gastos operacionales. ¿Sí? Pero el tratamiento va a seguir siendo el mismo. Gasto por depreciación al estado de resultados contra gasto contra depreciación acumulada. Si estamos hablando de un ejercicio académico, yo debería decirles la depreciación de este activo se va a incluir en costos indirectos de fabricación. La depreciación de estos activos se va a incluir en los gastos operacionales. Saliendo de lo académico, igual eso lo repito, no me corresponde a mí, no es mi responsabilidad. Le corresponde pues al departamento de contabilidad informarme qué incluyo en gastos operacionales, qué incluyo en costos indirectos de fabricación, o si mando toda la depreciación. Eso también es muy frecuente. Si mando toda la depreciación a gastos operacionales, me encuentro con que a veces no les gusta complicarse, por así decirlo, y mandemos toda la depreciación a los gastos operacionales y dejemos quietos los costos indirectos de fabricación. También pasa mucho. Pero ustedes no lo determinan. Eso es entre contador e incluso los jurídicos, porque ahí hay un tema, como les decía, sobre todo tributario, que eso sí, mejor dicho, ninguna empresa puede estar por encima de lo que quiera el estatuto tributario, toda la reglamentación pues que afecte la empresa. Y por eso además yo no soy abogado, no tengo amplio conocimiento en temas tributarios. Dejo uno a los que saben, y dos a quienes les corresponde esa responsabilidad. Es muy distinto y quizás suene feo, pero es así. Es muy distinto si se cometió un error de ese tipo, pero yo seguí las instrucciones, fue otra persona la que tomó esa decisión. Sobre quién recae esa responsabilidad, sobre la persona que tomó la decisión. Ojo, por supuesto van a haber responsabilidades y decisiones que yo tengo que tomar, pero no de tipo contable. Repito, no somos contadores. Eso sí va a ser responsabilidad siempre del contador. Siempre que tengo una duda, que el contador me informe. Así de sencillo. Ya es distinto los conceptos que nosotros emitimos y las decisiones que tomamos a partir de la situación
financiera de la empresa, emitimos recomendaciones y podemos llegar a tomar decisiones, pero no en cuanto a cómo se hace el tratamiento contable de la empresa. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o está todo claro? Si recuerdan haber trabajado el tema de depreciación, ya fuera en contabilidad general, ya fuera en contabilidad general o en contabilidad de costos, o no. Bueno, listo. Lo otro que me parece importante, y repito, en este momento pues les estoy hablando y ya después nos vamos al Excel, es qué pasa con la venta de los activos fijos, cómo es el tratamiento contable. ¿Y por qué me parece importante? Porque es muy frecuente que las empresas estén renovando sus activos fijos, depende del tipo de empresa, depende del tipo de activos que renuevan. Si estamos hablando de una empresa de base tecnológica, es muy común que frecuentemente estén renovando equipos de computación, por ejemplo. Si estamos hablando de una empresa de transporte, pues frecuentemente van a estar renovando, bueno, se supone, ¿no? Hay algunas empresas que pero se supone que frecuentemente van a estar renovando su flota de transporte. Y yo creo que para nadie es un secreto que puede que esos activos se vendan de pronto por un mayor valor o por un menor valor. Entonces, ya está el valor del activo. Voy a volver a esos activos de 3 millones. Supongamos que pasó un año, se depreció 1 millón. Lo puedo estar vendiendo, es decir, en ese momento, contablemente, el activo vale 2 millones. Puede que yo lo venda exactamente por 2 millones o no, de pronto lo vendo por más. 2 millones y medio, incluso puede llegar a generar una ganancia muy superior, o de pronto todo lo contrario, lo vendo muy por debajo. No sé, supongamos que lo vendo por 2 millones 500. Lo vendí 500.000 pesos por arriba de lo que está contablemente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? De la cuenta de los activos fijos, en este caso, había dicho equipos de cómputo, creo que sí, voy a acreditar, es decir, voy a restar el valor que se registró al adquirir el activo fijo, es decir, voy a acreditar los 3 millones de pesos. De la depreciación acumulada, yo debito, es decir, saco el total de la depreciación acumulada del activo que vendí, ojo, solo del activo que vendí. Entonces dijimos que que se había depreciado 1 millón de pesos, debito ese 1 millón de pesos. A bancos o a efectivo, a la cuenta que sea, va a entrar el valor por el que lo vendí, o a cuentas por cobrar, si lo vendí a crédito, en fin, entra un activo, supongamos que la vendí de contado, el valor por el que se vendió, dijimos 2 millones 500, ¿cierto? Sí, se debita ahí 2 millones 500. Y ahí les coloqué que hay ganancia o pérdida en venta ocasional. Si estamos hablando de que hay una ganancia, como en este caso, se va a acreditar en ganancia o pérdida en venta ocasional el valor de la ganancia. En este caso, contablemente el activo valía 2 millones, lo vendí por 2 millones 500, voy a acreditar esos 500.000. Y ahí está cuadrado, debité 3 millones 500, acredité 3 millones 500. ¿Qué pasa si, no sé, el mismo escenario, valía 2 millones de pesos, pero lo vendí por 1.800.000, 200.000 pesos por debajo, pues? De la cuenta del activo fijo, igual acredito los 3 millones. De la cuenta de depreciación acumulada, igual debito el millón o la depreciación acumulada correspondiente a ese activo.
a efectivo, a bancos, a cuentas por cobrar, a la cuenta que sea, igual debito el valor de la venta, en este caso 1.800.000. ¿Qué pasa? En este caso el activo valía 2 millones, yo lo vendí 200.000 pesos por debajo, es decir que tuve una pérdida. Entonces ya no se va a acreditar, sino se va a debitar como esos 200.000 por el valor de la pérdida. Y ahí está cuadrado débitos y créditos. Ojo que es muy distinto si, no sé, la razón social, el objeto social de mi empresa es comercializar equipos de cómputo. El valor de esos equipos de cómputo, el costo pues de esos equipos de cómputo va a ser costo de ventas, y el valor por el que yo lo venda pues va a ser parte de las ventas netas de la empresa. En ningún momento se va a registrar como ganancia o pérdida en venta ocasional. ¿Por qué? Porque esos computadores, siendo el objeto social de esa empresa la compra y venta de computadores, no van a ser parte de los activos fijos de la empresa, sino del inventario de la empresa. Es lo que estoy comercializando. Aquí estamos hablando de activos fijos que utiliza la empresa para la operación. Entonces los computadores que utilizan todos los empleados, los vehículos que utiliza la empresa de transporte para transportar a sus pasajeros, o la empresa para transportar a sus directivos. A diferencia de un concesionario que compra y vende automóviles, esos automóviles no van a ser parte del activo fijo, sino del inventario de la empresa. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, aquí voy a preguntarles, ya ahorita les envío el link, que se supone que es esto. Wow, esto se supone que inicia a las 4:45, son las 4:38. Que como empezamos y lo dejamos cortado, o lo iniciamos de cero la próxima clase. ¿Qué prefieren? Cuéntenme pues. Porque yo diría que de ceros. Ok. Bueno. Listo. ¿Qué voy a hacer en este momento? No sé si lo tienen o no. Voy a reenviarles. Les acabé de enviar el correo con la invitación. Voy a parar de grabar